Hola, te doy la bienvenida al webinar Reflexiones sobre el desconfinamiento, el COVID-19. En primer lugar, por supuesto, desearte que tú y tus seres queridos estéis bien, que lo hayáis pasado de la mejor manera y que ya estéis preparándoos para el desconfinamiento. Perdón, vamos a tratar de tres temas. Uno, por un lado, la reflexión sobre la situación actual del COVID en este momento, un poco de datos, estadísticas, cómo lo hemos pasado y demás. Vamos a tratar también sobre dudas sobre desde del desconfinamiento, perdón, que trata de trabajar algunas ideas que generan miedos para luego salir a la calle y también de consejos cómo afrontarlos. Bien, la situación actual. El primer punto al que quería tratar es la adaptación tan buena que por lo general hemos tenido en España a esa situación de confinamiento. Nos hemos adaptado bastante bien, bastante bien. Yo con todas las personas que hablo y por lo que intento informarme es que la mayorísima parte de la gente lo está haciendo lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Muy buena voluntad y muy buenos hechos. En especial, algo que se dudaba, los niños. Parece ser que eso de ir al cole y estar con otros niños, pues sobre todo los niños que están acostumbrados a que tienen que cumplir normas, les ha ido bien. Otra cosa es que, pues bueno, depende de cada una de las situaciones, te puedes encontrar algún momento, pero los niños se han portado muy bien. Y los adolescentes, estoy convencido que mucho mejor que los adolescentes de mi generación. Todo eso, además, nos ha hecho que nos sintamos seguros. Tenemos el castillo, que es nuestra casa, sea más grande, sea más pequeña, pero ahí limpiamos la puerta, los pomos, lo que toque y nos sentimos seguros. Al final, esa gestión de y cómo vamos a vivir confinados en casa ha sido mucho más fácil de lo esperado para la mayoría. Hay casos de todo tipo, pero en general todos nos hemos sabido adaptar. Y eso creo que es para darnos la enhorabuena. Lo hemos hecho muy bien, salimos con muy buena nota. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es una fase temporal, como habíamos dicho bueno, hay otro webinar que habla de cómo confinarnos y demás. Y sabíamos que era un tiempo, que se nos puede haber hecho muy largo, pero ya deberíamos empezar a prepararnos para el desconfinamiento que viene cerca. Tenemos que prepararnos. Es decir, bueno, habrá gente que haya estado acostumbrada a salir de su casa porque por su trabajo lo ha tenido que hacer o porque ha tenido que llevar la comida a sus familiares, por los motivos que sean, y ya lo está acostumbrado, pero nos hemos metido un miedo fundado bueno, vamos a protegernos y ahora lo que vamos a pedir es vamos a salir de esa burbuja en la que estábamos y vamos a empezar a desprotegernos. Y eso pues va a haber gente que lo lleve mejor y gente que lo lleve peor. ¿Por qué? Porque nos va a generar, bueno, nos genera y existen ciertas incertidumbres, que de esas voy a hablar, y eso nos genera inquietudes y en algunos casos miedos y en algunos casos miedos que recomiendan cierto tratamiento o cierta actuación. Y también tenemos que prepararnos porque el mundo durante un tiempo no va a ser el mismo del que salimos, sino que tiene que ser un poco distinto. No vamos a poder hacer las mismas cosas y vamos a tener que asumir ciertas precauciones. Bien, me gustaría centrarme un poco, antes de continuar, en la enfermedad, porque creo que deberíamos poner en su sitio el momento en el que estamos. Creo que muchos bombardeos de WhatsApps y darle muchas vueltas sobre el tema nos ha hecho un poco perder el norte de donde estamos. Mirad,
La enfermedad oficialmente apareció el 31 del 12 del 2019. Es decir, pues hace solamente 5 meses. En esos 5 meses hemos tenido que, bueno, la sociedad y los científicos y demás han tenido que aprender qué es, cómo funciona, cómo se detecta, las distintas evoluciones que tener y cómo actuar a muchos planos muy rápido y como veremos no había, por lo menos en España, un plan de emergencias para pandemia. Esto no es que lo diga yo, es que lo acaba de decir el ministro de... Bueno, lo acaba de decir. Aparece publicado una entrevista del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Entonces, no estaba marcado qué hacer en estos casos. En las fases de emergencia, pues normalmente viene todo marcado, que ha sido analizado, tratado, evaluado por los expertos previamente, y entonces tú lo que haces es coges el manual de instrucciones y lo aplicas. Si pasa A, haces todo esto. Si pasa B, haces todo esto. Entra no sé qué equipo. Bueno, pues todos esos planes de emergencia no lo había. Con lo cual, pues es patente y además es lógico que haya habido improvisación en las decisiones en varios niveles, no solamente en los políticos. Y esto nos genera incertidumbre. Y la incertidumbre es bastante buena para el miedo. Bien, algunas ideas sobre la enfermedad. La primera, acabaremos contagiados, si no todos, casi todos, antes o después. La otra es que es muy contagiosa, es que es muy fácil de cogerla. Como se ha podido ver, pues imagino que no sé cuántos casos entrarían, 2, 20, 40, 200, pon 1000 que entrarían casos y de ahí millones en muy poco tiempo. Es verdad que, aunque es muy contagiosa, no es muy virulenta. Es verdad también que en algunos casos sí. Veremos luego los porcentajes. Pero para la inmensa mayoría de las personas que la cogen, pues eh, es una enfermedad más o menos, bueno, es llevable. También es verdad que la hemos pasado muchos y que otros la acabarán pasando. Y hay una duda que esta es súper relevante, es que no se sabe todavía si los que ya la han pasado la pueden volver a pasar. Y eso es una situación que marca el resto de las actuaciones también. Bien, nos vamos a los datos. Dejaré colgado un vídeo. Esto es de un profesional un médico de Castilla-La Mancha y lo explica con estos datos que no sé cuánto de fiables acaban siendo, sobre todo porque se va investigando y se van sacando más información, ¿vale? Pero según lo que plantea él, yo creo que nos sirve como ejemplo para comprenderla, no tanto no os quedéis tanto con si es el 30 o es el 55. Bueno, toda la fase dura 25 días, como podéis ver abajo, ¿no? En la que uno puede ser contagioso. Hay 4 perfiles o 4 formas de pasar la enfermedad. Una es los asintomáticos, que son el 30%, el que se contagian, no tienen síntomas y se convierten en inmunes. Si ese fuese el 90 sería maravilloso, pero aquí dicen que es el 30. En algún lado me parece recordar que había visto que planteaban que hasta el 60, pero si os parece nos quedamos con estos datos. Luego va a haber personas que pasan la enfermedad con síntomas leves o moderados. Ese fue mi caso. Y eso es un 55%. El que cuando empiezas a contagiar no tienes síntomas, es una bomba de relojería para los demás. Después tienes síntomas leves o moderados, que dura hasta el día 10, según esto, y luego te inmunizas.
Luego hay un 10% que tiene síntomas graves, que inician igual que todos sin síntomas, luego empiezan a tener síntomas más graves. A partir del día 8, 9, 10 necesitan de hospitalización, están unos días en tratamiento y se vuelven inmunes. Y por último hay un último bloque de muy graves, que serían un 5%, que los primeros 5 días no tienen síntomas, después tienen síntomas muy graves. Esto les lleva a necesitar respirador y de ahí puede pasar dos cosas. Uno, que se inmunicen, salgan y se inmunicen. Algunos hemos visto todos en la tele, que con los aplausos al salir de la UCI, y otros que evidentemente acaba en la muerte. ¿Bien? Bueno, pues tenemos que trabajar con estos porcentajes. Ojo, si os fijáis, hay muchas imágenes en las que se ve que se ponen a tomar la temperatura a las personas que van en el transporte público, en lo que sea, para ver si tienen fiebre. Si os fijáis, en estos primeros 5 días no afectaría. Para el 30% inmune, sin síntomas, no afectaría. Para todos aquellos que tienen síntomas leves o moderados, pueden tener fiebre o no. O sea, no todos tienen el síntoma de fiebre. Y aparte, si lo han pasado y no lo han tomado como coronavirus, pues en esta fase de inmunes hasta los 25 días seguirían contagiándolo, y luego los otros que, evidentemente, si están en el hospital, pues lo pueden contagiar en el hospital. Bien. Incidencia. Según datos oficiales del 25 del 4, había confirmados 220.000 casos, curados 92.000 y fallecidos 22.000. De todos ellos hablaremos un poco. Recordad que estos son oficiales, que siguen unos criterios que no son toda la verdad. Es decir, si te han tenido que hacer la prueba y a la gente no le hacen la prueba, pues habrá muchos menos confirmados que ciertos o que reales, ¿vale? Eso es, no son datos reales. Vamos a trabajar en un terreno de la estadística que tiene que ver con las estimaciones. Tú, cuando no tienes un dato cierto, puedes estimarlo. Por ejemplo, tú puedes hacer una predicción del tiempo que va a hacer mañana. Eso unas veces aciertas, otras veces no. El modelo del tiempo está muy, muy bien conseguido y el modelo del coronavirus, pues muy poco. Entre las cosas es que para hacer predicciones tienes que tener datos previos para poder generar modelos, y aquí no los hay. Bien, ojo, hay predicciones que van, que ya estamos infectados en España entre unos 800.000, que yo creo que es lo más bajo que he leído, hasta los 20 millones. Esa es mía. Bueno, no, mía y de más gente. Porque, claro, ¿qué rango metes tú para decidir que a partir de los datos estos son los ciertos? No, verdad que a lo mejor me he columpiado. Lo que he ido leyendo por ahí es que, claro, dependiendo de las fechas, pero que parece plausible que entre 5 y 7 millones de personas en España ya estemos infectados. Pero ya os digo que los rangos de los estudios van por todos los tamaños. ¿Recuperados? Ni idea. Pues será un porcentaje de estos, pero bueno, ahora mismo no es bien calculable. Y luego en el de fallecidos, en el de fallecidos se toman, o sea, si tomas los datos oficiales más otros datos oficiales que son el registro de personas que han fallecido, ahí hay discrepancias, ¿vale? Entonces, hay estudios que lo que hacen es, miden la curva, estuve viendo uno, creo, os lo voy a dejar colgado,
mide la curva que va haciendo desde 1974 los fallecidos en esa época del año. Y comparan con en este caso fue con el mes de 15 días del mes de marzo. Y lo comparan con lo esperable estadísticamente. Entonces, lo que hacen es comprobar, asumir que todos esos fallecidos se deben al coronavirus. Ojo, tampoco es del todo cierto, porque yo puedo tener el coronavirus, pero no ser la causa definitiva del fallecimiento. Bueno, en definitiva, para no liarla. Lo que se plantea por ahí es que respecto a los datos oficiales que os he presentado antes, habría que aumentar aproximadamente un 30% de los fallecidos. O sea, que vuelven a estar los datos oficiales y los datos reales. Los datos oficiales miden cosas concretas y sean ciertos respecto a lo que dicen que miden, pero no miden todo el problema. ¿Cuál es la certeza? Es que, y lo puede, o sea, esto no va a ser discutible por nadie, es que los datos sobre, sobre cómo está afectando la enfermedad son mayores y bastante mayores de lo que vemos ahí. Y además, en el de infectados sería maravilloso que fuésemos muchos y en el de fallecidos sería maravilloso que fuesen menos. Ahora os voy a presentar un estudio que ha sido bastante discutido de una entidad pues muy importante como es el Imperial College. ¿Qué es lo que planteaban? Hicieron un estudio que han hecho unos cálculos parecidos a los que, bueno, unas estimaciones a partir del número de fallecidos que aparecían por ahí. Lo que han hecho es meterle un multiplicador porque se sabe que no eran ciertos. ¿Qué es lo que dice en este caso? Es que ya os digo, ha sido criticado, no, pero me interesa para la lógica después. En España, hasta la fecha del estudio, había 7 millones de infectados, que suponía el 5% de la población. En Italia había 5,6 millones de infectados, que equivalía aproximadamente al 10%. Francia, 2 millones, lo que implicaría el 3%, Alemania 600.000 personas, el 0,72%, y el Reino Unido 1,8, que sería el 2,7%. Bueno, si no he querido poner las cifras de mortalidad en paralelo porque me faltan datos de cuándo lo han sacado. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo estos datos? Es que claro, nosotros, a pesar de que tenemos muchos muertos, y es terrible, el dato positivo es que ya quedaría menos gente por infectarse, que, que en teoría debería, bueno, podría provocar muchos más muertos. Es decir, esto no nos pinta a lo mejor una situación tan mala respecto a Alemania, porque lo que estaría diciendo es que ellos tienen que recorrer hasta el 15% y tendríamos que ver cómo se resuelve. Digo Alemania o porque se ha visto que tenía muchos casos y que tenían muy pocos fallecidos. Bueno, pues solo lo pongo. No sé cuánto de cierto son estos datos. Probablemente no sean del todo. Pero hasta que no conozcamos bien toda la foto, estamos jugando con menos variables de las que disponemos para poder tomar decisiones mínimas. Es decir, si unos están muy pocos contagiados y otros muchos, también sería relativamente normal que el número de fallecidos pues fuese superior. Creo que hasta dentro de 2 o 3 millones, 2 millones, 2 años, cuando ya estén todos los datos, no se podrá hacer una evaluación completa sobre las distintas decisiones que se han ido tomando. Hay algunas que evidentemente son malas, pero al final son estrategias de afrontamiento y con algo desconocido. O sea, también necesitaremos un poco de reposo para ver por dónde vamos.
En resumen, nos estamos enfrentando a una pandemia para la que no estábamos preparados. Palabras de ministro. Se ha ido aprendiendo sobre la marcha. No se conocía la enfermedad, con lo cual se ha tenido que aprender. No hay datos de calidad, lo que generan una incertidumbre bastante importante. Y hay otra realidad, es que pronto saldremos del confinamiento y tendremos que empezar a hacer otra vida. Bien, ahora vamos a hablar del desconfinamiento. En esta parte me preocupa sobre todo aquellas personas que ahora pues tienen bastante miedo o miedo mayor del razonable en ese salir de casa y volver a una vida normal, ¿vale? Entonces, no digo que no haya que tener miedo, bueno, a lo mejor es precaución, pero para aquellas personas que tienen un miedo extremo, ¿vale? Bueno, ese volver a la normalidad es que dentro de poco tendremos que perder la seguridad de nuestras casas, volver a salir a la calle, relacionarnos con personas y todo eso de manera diferente. Es decir, vamos a tener que volver a aprender a relacionarnos en esa fase de desconfinamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque lo hemos visto antes, voy a trabajar un poco las ideas. No sabemos cuántos contagiados hay, y eso es cierto. Tenemos datos oficiales que no son reales. Las estimaciones actuales están basadas en datos malos, y cualquier estimación basada en dato malo es poco fiable. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Bueno, había dos posibilidades. Es pasar a toda la población española test, o, que esa sería la perfecta, y bueno, en la misma entrevista en la que Pedro Duque decía que no había plan de emergencia, también lo que ha dicho es: no tenemos test para pasarlos a todos los españoles. O todas las veces que tenemos que hacerlo, porque, claro, tú imagínate, das positivo o negativo. Bueno, si das positivo, bien, ya lo has pasado. Y si das negativo, pues tendremos que volverlo a pasar. Entonces, para todo eso, la realidad es que no los hay. Entonces, han tomado una decisión que es realizar un estudio con 36.000 personas bueno, en distintas poblaciones. Entiendo que eso estará muy bien pensado y demás, con los test más fiables y con pruebas también de sangre. Y aquí tendremos una estimación válida. Es decir, no es que las estimaciones no sean buenas, tomamos muchas decisiones en la vida con estimaciones. El problema está en que si son con datos malos, pues nos movemos en el terreno del azar, ¿vale? Y en ese momento ya sabremos cuál es la foto de la situación. También me gustaría hablar un poco de los tests, porque bueno, mucha gente está pues enfadadísima y no sé, bueno, yo entiendo que puede ser motivado con que debería pasarse test. Bueno, pues dejarme un poco que os plantee mis ideas que creo que os pueden ayudar para posteriormente. Mirad, hay tres tipos de test, no voy a enrollar. Unos que tienen mucha fiabilidad, que es con análisis de sangre, se llevan al laboratorio y bueno, hay mucha fiabilidad. Para los que no hay máquinas para hacerlo a los niveles que planteamos. No hay robots que analicen, aunque hayan comprado más, no lo hay. También tenemos los test de antígenos, que los que nos dice es si tienes o no tienes la enfermedad. Y los de anticuerpos, que nos dicen si estoy inmunizado o no, con todas las comillas en el inmunizado, porque se duda que no lo puedas volver a coger. Bien, ¿cómo se aplican? No me meto mucho en ello, pero si dependiendo del resultado que vayan dando, pues se utiliza una combinación. En la fase inicial solamente funcionan los PCR. Dependiendo del momento, funciona el IgM. Y por último, cuando ya la has pasado, pues sería el IgG. Fijaos
que cuando ya has tenido la fase de resolución, o sea, cuando ya has pasado la enfermedad, el que sería válido sería el IgG. Pero claro, esto en principio eh, no se resuelve con un solo test, porque solamente en algunas de las casuísticas te valdría con un solo test. Sí podríamos hacer, o se podrían hacer, fijaros, eh, para algunas situaciones solamente nos valdrían los dos test rápidos, en otras situaciones nos valen los tres tests, es decir, dependiendo de la situación que estemos, un solo test no nos vale, ¿vale? La otra, la que he dicho, no hay test suficientes. Y pues imagino que habrán ido a buscar al mercado y cuando resultará complicado comprarlos y cuando los compramos no todos tienen esa fiabilidad mínima necesaria. Había algunos test que era más probable o más fiable tirar una moneda al aire que, que la fiabilidad que ellos decían. O sea que tengamos cuidado con ilusionarnos porque haya test, porque mientras que los test no sean fiables tampoco, o todo lo fiables que debían ser, a lo mejor no, pues podemos equivocarnos. Y la otra es cada cuánto los pasas, es decir, vale, hoy he dado, he dado negativo, pero me he relacionado con gente. ¿Y cuándo lo pasas? ¿Cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses? En definitiva, es una enfermedad que contagia de manera exponencial y para mí una fiabilidad del 80% entiendo que es baja, porque recordad, ¿cuántos vendrían contagiados? Pues a lo mejor 1, 5, 10, 20, 1000, pues 1000 personas nos han contagiado o han generado o han transmitido esta pandemia. Con lo cual, el que haya pocos fallos ya en sí mismo puede volver a provocar curvas. ¿Vale? Eh, entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que sabemos que hay que hacer, es decir, evitar conductas de riesgo e incluir y mecanizar conductas de prevención. Fijaos que las conductas de prevención son, bueno, habrá muchos más, ¿no? Pero son lavarse las manos o usar guantes, ojo con los guantes, que claro, si yo toco algo, eh, si esos guantes no están limpios o no los he cambiado, pues los seguiré teniendo los guantes. Lavarse las manos, aparte el guante te da como cierta seguridad. Luego, lavarse las manos no es tan mala medida. Otra es usar mascarillas, que eso sí que parece que va a haber, y va a haber suficientes, y por lo menos, bueno, se van repartiendo, vas a las farmacias y tienen. Bueno, no sé qué pasará dentro de un mes, pero parece que las mascarillas sí que es una medida de protección que tendremos. Y seguir manteniendo esa distancia de 1 o 2 metros, recomiendan, últimamente lo que leo son 2 metros, de social, y de que eso es lo que nos hace protegernos. Pero es que eso nos lo vamos a tener que hacer todos. ¿Y por qué digo todos? Imagínate que, como se estima que, que no me han hecho las pruebas, que yo ya la he pasado, yo podría ir sin mascarilla, ¿no? Porque total, ni la contagio ni me la pueden contagiar, salvo que todavía no se sabe si se puede volver a coger una vez que la has pasado. Luego, yo debería seguir llevando mascarilla. Imaginaros que soy portador. Debería seguir, bueno, debería estar en mi casa, pero si no lo conozco, si no lo sé, que la tengo, pues seguiré saliendo a mi casa, pero con la mascarilla no la pasaré. O si la paso es a muy poca gente. Y luego la distancia social, pues es un elemento preventivo al que nos tendremos que acostumbrar, y es que en teoría, aunque no llevase la mascarilla ni llevase las manos limpias, si no toco a nadie y no toso a nadie, no expulso los virus,
pues en principio es muy difícil también contagiar. Luego, ¿por qué digo que los test, hombre, los test para el contagio individual no nos afectan? Luego, para un análisis eh, más global, por supuesto, cuanta mejor información tengamos, habrá gente a la que se le podría llevar, eh, se le podría volver a confinar o estar en cuarentena, pero, pero para nuestro día a día, que es lo que me preocupan, los miedos, tenemos unas medidas relativamente sencillas eh, que podemos utilizar. Ojo, la mascarilla no solamente es para no transmitir, es para no tocarse. Si os fijáis en el vídeo, seguramente me habré tocado los ojos, he tocado la boca, que antes me he dado cuenta. Es que con la mascarilla, al final, no va a las manos, ¿no? Ni a los ojos, ni demás. Bueno, y os quería poner dos ejemplos. Esto, cuando estuve estudiando un máster en seguridad y salud en el trabajo, que no terminé, nos contaban una cosa. En aquella época estaba la época del SIDA, ¿no? Y la gente de lavandería pedía a los de seguridad y salud en el trabajo, oye, por favor, es que marcarla en bolsas o lo que sea, o separar la ropa de la gente que tiene SIDA, porque no queremos contagiarnos, tenemos mucho miedo. Y los técnicos lo que les dijeron es, hoy te preocupas del SIDA, pero en realidad existe la hepatitis C y otras muchas enfermedades que también debería preocuparte y que se resuelven exactamente igual, con ciertas conductas preventivas que hagan que que tú no te contagies. Y por supuesto no se marcó o no se separó la ropa de SIDA, porque venga la ropa de alguien con la enfermedad o venga la ropa con alguien que no tiene la enfermedad, el tratamiento tiene que ser el mismo, tiene que ser igual de preventivo. Quiero poner otro ejemplo de la fiabilidad de esto. Según datos oficiales, el 20% de los sanitarios que han estado trabajando han adquirido el SIDA, perdón, el coronavirus. 20%. Y diréis, jo, es que esto se contagia mucho. Datos oficiales también, datos del gobierno. No ha habido equipos suficientes. Y todo el mundo se quejaba, los sindicatos se hacían entrevistas. No había EPIs suficientes, no había mascarillas, no había guantes, no había. Y eso quiere decir que, fijaos, en el mayor foco de coronavirus, que es un hospital, y las personas que asumían más riesgos, que es tratándolos, y evidentemente no es que nadie tuviese mascarillas, pero había carencia, solamente el 20% de los sanitarios se ha contagiado. Y también en ese porcentaje habrá algún puntito también de, pues cuando hacen la vida normal en las casas o lo que sea, y tratan, refiero, me salgo de ahí. Ese 20% significa que un 80% no se ha contagiado. ¿Por qué? Porque llevan EPIs, que al final, bueno, aparte de los trajes, es guantes y mascarilla. Y es decir, aun con este horrible dato del 20%, si no han estado trabajando con esas medidas de protección, significa que cuando utilizas las medidas de protección y estás en un ambiente con mucha menos carga vírica, pues la probabilidad de contagio será menor. Parece lógico, ¿no? Eso es ahí a donde quería llegar. Y es que si lo hacemos bien y el resto de la gente lo hace bien, pues la probabilidad de contagio se reduce muchísimo. Había un ejemplo de la probabilidad de contagio, si uno llevaba mascarilla, los dos llevaban, el de enfrente llevaba mascarilla, bueno, pasaba de unos valores muy altos a unos valores muy bajos. Luego lo busco y lo dejo en el blog si lo encuentro. Bien, ¿y si me contagio? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Primero, el control de la pandemia se conseguirá cuando haya un 60% de contagiados. O sea que
como no sabemos cuántos, bueno, eso es lo que dicen los expertos, o lo que he leído que dicen los expertos. Eso significa que hasta que no lleguemos al 60% vamos a tener que seguir contagiándonos. También puede ser que llegue una vacuna, que están hablando de 18 meses y demás. Bueno, yo aquí soy escéptico porque aunque no sé de biología, lo que sí que sé es que, por ejemplo, la del SIDA no ha llegado y han pasado ya un mogollón de años. Y esta probablemente sea más fácil, por lo que he leído. Pero es que tampoco hay una maravillosa vacuna para la gripe. Unas veces aciertan más, otras veces aciertan menos. Es decir, si estoy esperando a que llegue la vacuna, pues puedo ir preparando bien la casa porque a lo mejor quedan 18 meses para que empiece a comercializarse. 18 meses si es que lo consiguen, ¿no? Bien. Eh, Eso significa que muchos tendrán que contagiarse todavía. Tam- Se me ha olvidado anteriormente que a lo mejor, por lo que parece por ahí, es más fácil que aparezcan medicamentos que no hacen eh, que se reduzca el número de contagios, pero sí curarlo. Y eso parece que podría ser, o sea, que ganar tiempo ahí podría no estar mal, ¿vale? Luego, muchos tendrán que contagiarse todavía y pues gente cercana a ti, por lo menos probablemente acabe contagiada. Ya no digo, o tú. Según los gráficos que hemos visto anteriormente, que seguramente los porcentajes cambian mucho, pero si no es que el sistema sanitario no hubiera podido cubrirlo, a la mayoría, es decir, un 85% de las personas que se contagien no tendrán problemas, bueno, no necesitarán ni ir al hospital, lo resolverán directamente en su eh, en su casa o haciendo vida normal, y algunos que ni se van a enterar de que lo han pasado. Un 10% necesitará hospitalización, le tratarán y siguen. Y un 5% necesitarán UCI, y dentro de esa UCI pues habrá gente que fallezca y gente que lo pase. Por ahí están hablando ahora de las secuelas y demás, las que todavía no estoy muy puesto, pero estos son los datos con los que se trabaja. Lo que he encontrado es de la gente que entra a la UCI, cuántos salen bien y cuántos fallecen. Y lo bueno de todo esto es que si todo este desconfinamiento se hace bien y se hace paulatino y el calor también afecta y bueno, todo lo que se va planteando es que lo que se estima es que se la pasarán con un sistema sanitario en buen funcionamiento y con capacidad para absorberlo. Y aquí quería hacer un comentario sobre el sistema sanitario. Vamos a ver. En principio, la buena noticia es que el sistema sanitario ya lo pasó. O sea, las imágenes que están pasando del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y que creo que está pasando pues, yo creo que en la mayoría, es que, primero, en las urgencias ya no están colapsadas y no estaba llegando mucha gente. Pero sobre todo que estaban volviendo a modificar o adaptar el hospital para casos que no son de coronavirus. Es decir, ya no hace falta tantas camas como antes. Bien, más cosas. Eh, Cada vez hay más conocimiento sobre el COVID-19. Al principio se sabía muy poquitas cosas, ahora muchas y según va pasando el tiempo, pues más. Sobre todo las cuestiones más específicas, pues parece que los tiempos de la enfermedad estaban más claras, las reacciones del cuerpo están más claras. Bueno, ahí se sabe muchísimo más, pues además un conocimiento día a día. A su vez, hemos dicho, no estaba planificado, bueno, ni todo el hospital, o sea, ni todos los hospitales y demás, pues tenían unos protocolos claros, buenos y desarrollados para
para actuar en estos casos. La gente, pues había la gente infecciosos, pero los agentes infecciosos todavía no sabía de esta enfermedad, pero ahora ya sí, y los que no eran de infecciosos se han tenido que rápidamente echar una mano a todo el mundo. Es decir, tanto los protocolos, que me alargo, como las técnicas están más desarrolladas que antes. Los EPIs, que no había los medios con tipo respiradores, que tampoco había suficientes, quiero decir, ya llegan y ya están en los hospitales. Seguramente si hubiese más sería mejor, pero esa parte, digamos, ya está resuelta con, pues, en esta fase, no en la anterior. Es decir, todo eso, más camas, más conocimiento, mejores protocolos o los mejores medios y demás, lo que lleva es a una mayor probabilidad de cura en caso de contagiarse. Bien, ¿qué es lo que he querido contar hasta ahora? He querido contar, uno, si no hay test, pues sería mucho mejor que hubiese test y que además fuesen fiables, o mucho más fiables. Si no hay test, se puede seguir haciendo el desconfinamiento. Si te contagias, estás en mejor situación y en realidad, pues bueno, lo más probable es que lo pases adecuadamente, por así decirlo. Y ahora me voy a por los miedos. He detectado, y unos que me comentan y otros que voy hablando con ellos, personas que han adquirido o potenciado miedo a los virus. ¿Vale? Puede ser que de repente, bueno, a los virus, ¿no? A pillar el coronavirus. Si fuera a los virus sería distinto. Es decir, yo antes es que ni me preocupaba y ahora estoy totalmente obsesionado con que poder pillar el coronavirus. O, bueno, es que esto me tenía preocupada, llevaba ciertas conductas desadaptativas, pero es que ahora se me ha escapado de las manos, ¿vale? Y hay otro miedo también, que es el del que está asociado, pero no tiene por qué ser tan específico, es el de salir de casa. Pues hay gente que no le pues tenía ya esos miedos, igual unos lo han adquirido y otros los ha potenciado. ¿Vale? El miedo es una reacción humana, o sea, es humano sentir miedo y malo el que no lo tuviese, en general. ¿Qué valoramos? Que ese miedo, si es adaptativo, es decir, nos ayuda a resolver situaciones, es bueno. Imaginaos, me enfrento, voy andando por la calle, ahora que están sueltos los jabalís, encuentro un jabalí, pues está bien tener miedo y no ir a acariciar al jabalí. Y es malo si nos impide llevar la vida deseada y no somos capaces de valorar los riesgos de una situación. Y voy a poner dos ejemplos. Imaginaos que a mí me dan miedo a las arañas, o tengo miedo a las arañas. Y estoy en el Amazonas donde, bueno, hay unas arañas que son muy venenosas y como me despiste, me pueden picar y me matan. ¿Bien? Pues ahí parece razonable el miedo. También es verdad que tendré que estar integrado, tendré que no solamente estar escondido, sino que tendré que tomar mis precauciones y demás. Si ves a la araña peligrosa y pegas un respingo y te vas para allá o lo que sea. Imaginémonos que ese mismo miedo, ese pánico terrorífico, lo tuvieses a las moscas. En este caso, la mosca, hombre, pues seguro que hay alguna mosca que es la sed o yo qué sé, alguna de estas, pero las moscas que tenemos en nuestras casas no son peligrosas o no son especialmente peligrosas, no pican, no, bueno, estamos acostumbrados a vivir con ellas y si tengo una sobrereacción, pues probablemente me pueda estar impidiendo llevar una vida normal. Vale. ¿Qué es otra cosa que ocurre? Es que si ese miedo, o me da igual que sea irracional o exacerbado,
y no tan justificado respecto a las probabilidades de que ocurra algo, son sobre algo que no me ocurre normalmente, es decir, pues mira, yo no veo una sola araña en mi vida o en mi vida diaria, con lo cual que yo le tenga un miedo muy alto, pues bueno, pues ahí se queda y, y ya está, no soy perfecto. Pero si ese miedo es sobre cosas que son situaciones que son necesarias para hacer una vida normal y satisfactoria, pues entonces sí que tenemos un problema, ¿vale? Es decir, veámoslo de otra forma. Vivir implica asumir riesgos calculados. Riesgos calculados. Y diréis, claro, pues que yo no quiero estar en riesgo. Ya, pues que siempre estás en riesgo. Me explico. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un maremoto y un terremoto? Como pasó en Fukushima. Es decir, los japoneses, que son gente muy planificadora, muy calculadora y demás, hicieron montar una central nuclear cerca del mar y con unas medidas, y tomaban unas medidas de precaución, según comentan los expertos, altísimas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que es que nunca no estaban calculadas para algo que no pasa normalmente hasta que pasa, que es un maremoto y un terremoto en el interior, con lo cual pues hubo una catástrofe. Bien, podemos decir, es que claro, que lo hubieran pensado, sí, pero también queremos electricidad y demás. Esto lo que implica, voy a poner uno mucho más cercano, porque ese a lo mejor se nos va un poco. Imagino que muchos de vosotros conduciréis y todos sabemos que hay accidentes de tráfico. Y tú coges el coche con ciertas precauciones, pero no con miedo. Y si coges el coche con miedo, de verdad, no lo cojas. Es decir, cada X tiempo, la vida sedentaria, sabes que asumes unos riesgos, todos los días vas tomando decisiones en las que hay riesgo y ese riesgo está calculado, lo asumes, tomas precauciones y pasas de ello. Luego, no justifica el que pueda haber eh, posibilidades de contagio el no llevar una vida normal. Lo que se diferencia es que a esa vida normal tenemos que meterle ciertas precauciones como hacemos con todo. Volvemos al tema del coche. Me voy de cañas con mis amigotes. Me tomo una caña. Bueno, con una caña puedo conducir. Me tomo dos. Venga, la última va, no sé qué. Me tomo 17 cañas. Tengo las llaves del coche en la mano. Parece que aquí hay mucho riesgo, ¿no? Pues lo que hemos aprendido muchos es, ahí va, se me ha ido la mano. Vuelves a guardar las llaves, coges un taxi o esperas o te vas a dormir a casa de algún amigo o pillas un hotel o lo que sea, pero no coges el coche. Pues de eso estamos hablando, de que al final hay riesgos, sabemos cómo se previenen y tenemos que calcularlos. Pues a lo mejor estamos en una situación en la que de repente se mete, imagina, estábamos en un comercio, se mete mucha gente y dices, pues oye, yo me salgo de aquí tranquilamente y ya está. Riesgo calculado y asumes más riesgos o haces conductas de riesgo o conductas preventivas. Bien, ¿qué hago si me bloqueo o me bloquea el miedo? Pues mirad, tenemos muchas formas. Una es, como vamos a tener que salir, pues practicar en casa el uso de la mascarilla y de los guantes y de la distancia social y de todo eso. Vete anticipando esa salida. Y seguramente, pues cuando notes seguridad, no es lo mismo el primer día que sales con la mascarilla que te sobra y demás, o pues yo que sé, si usas gafas, hay unos liquiditos que sirven para desempañar o buscar algún vídeo que, que con jabón, con pastilla de jabón te lo echas en las gafas y no se te empañan.
vas buscando las soluciones para estar cómodo. Incluso, pues, practicas bueno, qué haría con la ropa y a lo mejor pones al lado de casa, o sea, en la puerta de casa pones un lugar donde poder quitarte la ropa. Bueno, todo aquello que creas que te pueda ayudar a ganar esa seguridad y sobre todo esa habilidad. Porque es verdad que usar los guantes y la mascarilla o el jabón, el jabón líquido este de alcohol, pues tiene sus técnicas, ¿vale? Más cosas. Inicialmente, siempre que puedas, sal de casa en situaciones controladas. Es decir, si algo me da miedo, pues en lugar de hacer el trayecto más complicado, coger el metro, juntarme o irme a situaciones en las que creo que puede estar más complicado, oye, pues salte en su momento, ya cuando podamos, salte a dar un paseo, haz una primera compra si no lo has hecho todavía. Eh, bueno, situaciones en las que tú tienes el control de todo y luego le vas quitando el control. Una cosa importante es, infórmate, o sea, hay que estar informado, es que hasta tal punto que si no estás informado cambian la norma y te han clavado una multa. O sea, tienes que saber, pero no te sobreinformes. Si todos sabemos lo que es sobreinformarte, es cuando de manera obsesiva empiezas a leer de una cosa a otra y te vas a otro artículo, otro no sé qué, y además te empiezas... la sobreinformación acaba siendo una desinformación. Porque además, muchas veces cuando te vas a los detalles más concretos, pierdes visión global del problema. Hay que estar informado, pero no obsesionado con ello. Y luego, el miedo, al ser poco adaptativo, no procures, o sea, procura no pegárselo a los demás. Es decir, tú puedes vivir con miedo y puedes ser una opción, pero con esas obligaciones sociales que ahora pues yo creo que tenemos más claro, es que si yo sé que este miedo no es del todo bueno, pues tendremos que hacer cosas para que los demás no cojan un miedo exacerbado, que en el fondo todos sabemos que no es adaptativo. Y os voy a poner aquí un pequeño ejemplo que es el de la salmonelosis. Hace unos años, la salmonelosis era un problema, porque nos gustaba la ensaladilla, la ensaladilla rusa, la hacían con huevos que tenían salmonelosis en la cáscara, los partían por ahí, caía un trozo de cáscara. Bueno, la cosa es que la forma de contaminar era, bueno, pues te podías coger una salmonelosis, no era lo más frecuente, pero sí que pasaba. Ahora es muy poco probable que pilles una salmonelosis. ¿Por qué? Primero, porque si ves como usuario, si lo haces en casa, lo haces bien. Bueno, porque sabes cuáles son los mecanismos y demás. Si vas a un bar, pues bueno, los bares tienen obligación de usar huevina. Es decir, que con eso no lo tendrían. Y normalmente preguntas, oye, ¿la mayonesa cómo está hecha? Y si no te da muy buena pinta por el color o por lo que sea, pues dices, pues mira, esa ensaladilla me la tomo en casa. En algunos sitios directamente te dan los sobrecitos, para que sepas que no lo hay. Es decir, ¿hay probabilidad de pillar salmonelosis? Pues sí, pero es mucho más baja y sobre todo ya no vamos con miedo, simplemente tomas tus decisiones. Oye, ¿y quieres ensaladilla? Oye, pues mira, lo siento, no. Ya está, pero no tienes miedo. Entonces, eh, aprenderemos con esta enfermedad a esos cambios en la vida que tenemos que hacer para poder llevarla. Pero aquí lo que me preocupa mucho es, ten cuidado con el resto de la gente cuando sepas que esos miedos son un poco de más. Bien, cabe la posibilidad de que lo vivas así. Si lo vives así, mi recomendación es que busques ayuda psicológica. Los psicólogos, yo no hago esto, ¿eh? No estoy, yo me dedico a temas de formación sobre todo, pero
Los psicólogos sabemos ayudar a afrontar miedos. Es verdad que a lo mejor hasta ahora no sabíamos demasiado de confinamientos, porque no había pasado. Pero los psicólogos sobre miedos es algo relativamente fácil para nosotros. ¿Dónde puedo buscar ayuda? Pues mirar, en los colegios de psicólogos hay listas de psicólogos a las que podéis acudir. También en las comunidades autónomas, sí que hay distintos teléfonos. Si os interesa, buscarlo porque además está muy fácil. Pero es verdad que en algunos casos que son incipientes se resuelve muy rápido y en los casos que son más complicados, pues a lo mejor sí que sería recomendable pues el dejarlos resolverlos para poder llevar una vida mucho más libre, por así decirlo, ¿no? Libre de miedos. En resumen, se acerca el momento en el que tenemos que volver a la nueva normalidad, que no es la normalidad antigua. A aquellos que tenéis o que no tenéis una gran capacidad de adaptación, pues a lo mejor estos van a ser buenos momentos y lo estáis aprendiendo. Porque cada X tiempo tenemos que cambiar nuestra vida y bueno, es lo que nos toca. Vamos a tener que volver a la nueva normalidad en una situación de incertidumbre. Y eso, pues, la vida es asumir riesgos calculados. Nadie no asume riesgos en la vida. Otra cosa es que esos riesgos calculados estén protegidos por conductas preventivas o están aumentados con conductas de riesgo. El miedo es bueno. Hay dos miedos. Dos formas de vivir el miedo. Uno, bueno, que es el adaptativo, el que hace que cuando veo un sitio donde no me gusta la ensaladilla porque, qué cosa, no tienen, pues no la pido o me voy directamente. Y otros los que se enfrentan al miedo desadaptativo, que es que cualquier mínima señal hace que nos pongamos arriba del todo en el miedo. Y eso es lo que hay que dejar resuelto y que de verdad técnicamente es fácil. Como os decía, hay conductas de riesgo y conductas de prevención. Y de verdad, esto, aunque os parezca en los test, no van a ser la solución. Me preocupa mucho que veo mucha gente que se preocupa, es que hasta que no haya test, es verdad que a lo mejor tendría que haberlos, pero el que no los haya no es la solución al problema. El problema de los contagios vienen o se resuelven pues con distancia, con guantes, con todas las medidas preventivas, mascarilla, por supuesto, todas aquellas medidas preventivas de las que hemos hablado. Hombre, y si supiésemos, si se generasen unos entornos en los que no hay ninguno, pues bien, pero recordad que si hay uno, se contagia a toda prisa, con lo cual el test, para que acertase, primero tenía que ser el test perfecto y a la gente que se le pasa también perfecto. Y bueno, va a haber muchas personas que se contagien a partir de ahora y tenemos un sistema sanitario que espero que, si el ritmo de contagios está controlado, sea capaz de absorberlo a ellos y también a las personas que tienen otras enfermedades, porque es que no es que se haya parado el mundo, es que hemos centrado el sistema sanitario en el coronavirus y los aspectos más urgentes que se tuvieran que tomar de otras áreas. Bueno, para finalizar, espero que mis reflexiones te puedan ayudar. Son reflexiones, no son, están basados en datos y los datos que tenemos no son especialmente buenos. Luego, quédate con ellas, algunas son más claras y son más ciertas y otras son más especulativas.
si crees que vas a tener algún problema o te notas raro o rara, prepárate para desconfinarte. Te he dado algunos tips, no muchos, para poder hacerlo. Recuerdo, vivir es asumir riesgos controlados, siempre. Os he puesto ejemplos. Eh, Voy a poner uno que a lo mejor a algunos les mato con esto. Tú te subes a un ascensor que tiene unas medidas de seguridad muy altas, con unos grados de unos multiplicadores de seguridad eh, al- también altísimos. Es muy poco improbable que se caiga el ascensor. Algunos se cae. Pero por eso no voy a coger el ascensor. Lo cogeré porque tenga, o sea, si no lo cojo, pues tendré un miedo exacerbado, porque la probabilidad real de que se caiga un ascensor es bajísima, bajísima. Pero es un riesgo que yo no te voy a negar que no exista. Pero si tenemos miedo a esos niveles de riesgo, nuestra vida va a ser un suplicio. ¿Vale? Como os decía, tenemos varias opciones, nosotros y el entorno. Hay conductas de riesgo y conductas preventivas, tanto nuestras como las de los demás. Y a lo mejor tenemos que volver a aprender que como somos una sociedad, el que realiza conductas de riesgo, pues a lo mejor hay que comentárselo. O si vemos que la situación se complica, oye, pues llamamos a la policía, este señor o esta señora están haciendo esto. O si el niño está tocándolo todo, pues a lo mejor habrá que decir, oye, por favor, controla a tu hijo, porque está poniéndonos en peligro a todos. ¿Vale? Y de verdad, si tienes miedo, eh, bajo, lo puedes afrontar sin problemas. Y si crees que necesitas ayuda, pídela. Eh, es, ah, es bastante sencillo bueno, me matan mis compañeros, ¿no? Pero quitar los miedos y de este estilo, pues está súper pautado, hay 1000 libros, de verdad, que hay métodos y funcionan bien, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y que lo paséis lo mejor posible y os preparéis para desconfinaros y que poco a poco volvamos a nuestra vida normal. Muchas gracias. Hasta luego.